Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hablo con el Mago More, una de las personas más polifacéticas que conozco. Ha estado ya un par de veces en el podcast, en episodios que gustaron mucho, y el de hoy no se queda atrás. Hablamos de muchas cosas, la verdad que tenía como 15 puntos apuntados para hablar con él y al final no tocamos casi ninguno porque la conversación fue por otros derroteros y quizá por eso es más auténtica. Empezamos hablando de estrategias para crear nuevos hábitos, con el ejemplo concreto de la newsletter que creó hace un tiempo y que le obliga o se obliga a escribir un email diario. Nos cuenta también cómo a partir de esta newsletter surgió su nuevo libro, Superpoderes para el día a día, con 150 pequeñas píldoras de información. Nos explica cómo consigue hacer lo que se propone, incluso cuando tiene poco tiempo o pocas ganas. Vemos cómo aplicar estas ideas para empezar a hacer ejercicio, empezar a cuidarse en general, para aprender mejor. Hablamos también de la importancia de prestar atención, de tomar notas, de aprender a aprender y cómo le ayuda a él en su día a día. More nos cuenta después por qué casi no ve las noticias, qué herramientas utiliza en su día a día y su opinión sobre la inteligencia artificial. Para terminar, hablamos de un tema más personal. More tiene un hijo con parálisis cerebral y le pregunto cómo cambió esto su vida y cómo le ha cambiado a él como persona. Y su respuesta nos deja muchas enseñanzas valiosas. En fin, una charla muy completa y muy divertida porque así es More, así que no os la perdáis. Antes de pasar a la charla, os recuerdo a dos de nuestros patrocinadores habituales, Coffee Café y WeBotanics. Coffee Café ofrece café de especialidad, de alta calidad. Hablo con frecuencia de los beneficios del café, especialmente si es bueno, y sin ir más lejos, se publicó un estudio hace unas semanas que encontraba una menor edad biológica en las personas que consumían entre 2 y 4 cafés al día. Y conocemos además varios mecanismos moleculares a través de los cuales se produciría este beneficio mediado por los cientos de polifenoles del café. También es verdad que la cafeína en exceso es mala, sobre todo por dificultar el descanso nocturno, así que si tomas más de 4 cafés al día sería recomendable que los cafés de la tarde sean descafeinados, y Coffee Café tiene también su versión descafeinada para poder aprovechar los beneficios del café y su sabor sin impactar el sueño. Puedes ver todos sus cafés en coffeecafe.com, deletreo koficafe.com, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendrás un 10% de descuento. Y WeBotanics, por su parte, es especialista en productos basados en cannabis, como aceites de CBD de alta calidad y distintos complementos alimenticios. Son muy populares sus productos Calmia Día y Calmia Noche. Calmia Día contiene ashwagandha, por ejemplo, entre otros ingredientes que han demostrado reducir la ansiedad. La ashwagandha, sin duda, es mi favorito, y Calmia Noche incluye melatonina y otros ingredientes para facilitar el descanso nocturno. Tienen también una línea de productos orientados a la salud femenina, que es Canagin, y muchas más cosas. Puedes ver todos sus productos en webotanics.com, webotanix.com, y tendrás también un 10% de descuento con el código FR10. Y sin más, damos la bienvenida al Mago More. Bienvenido al podcast, More, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado. Ya sabes que yo soy fan tuyo, o sea que el que me invites al podcast me parece un auténtico regalo. Y al revés también. Es lo bonito de entrevistar a gente que admiras. Además, los episodios anteriores gustaron mucho. Tienes esa capacidad de enseñar y divertir a la vez, que es poco común. Y además se puede hablar de muchas cosas contigo, y hoy tengo una selección de varios temas distintos donde nos podrás aportar mucho. Y la primera pregunta es sobre tu newsletter. Iba a decir nueva, pero no es tan nueva, ¿no? Igual tiene un par de años casi. En septiembre hace un par de años, y para mí ha sido de las últimas aventuras, digamos, la más exigente, pero a la vez la que más satisfacción me ha dado. Y por eso quería empezar por ahí, ¿no? Y la pregunta sería, con la infinidad de eventos y proyectos que tienes siempre entre manos, ¿cómo se te ocurre empezar además una newsletter que te obliga a escribir un email a diario? Pues vamos a ver, esto se me ocurre porque conozco a nuestro común amigo Irra Bravo, y entonces un día leí una entrevista en El Mundo. Y de repente, ¿sabes cómo cuando estás escuchando a alguien en un podcast o lees un libro y te resuena todo? Que además me gusta mucho el término resonar porque es como que vibras en la misma frecuencia, ¿no? Entonces de repente digo, pero este tío, todo lo que tiene todo el sentido. Entonces llamé a Roger, que es mi editor, y le dije, oye, ¿quién es este tío? Me dice, no, es un tío muy listo, como con él el martes. Y entonces quedé con él. Y yo ya llevaba el libro entero subrayado, devorado, había sacado notas. Como después me dijo Irra, dice, el cabrón sí sabía el libro mejor que yo. Bueno, entonces me fascinó esto de escribir un email al día. Y después de conocer a Irra y tratar con él, me dijo, tío, tienes que hacer tu propia comunidad, las redes sociales son el negocio de las redes sociales, imagínate que te tumban YouTube o te tumban Instagram o lo que sea, tienes que hacerlo. Entonces, claro, yo me puse a hacerlo. Al principio como reto, porque me encantan los retos. Es como cuando corrí la primera maratón, es un poco de inconsciencia, ¿no? Y de repente empecé a escribir y
he sacado muchas conclusiones de esto de escribir una newsletter. La primera es el hábito. Y obviamente aquí podríamos hablar largo y tendido de hábitos, pero es un poco el traquear, ¿no? El buscar la racha y no perder esa racha. Entonces yo me propuse escribir todos los días a la misma hora. Para mí ese era el gran reto. Luego quería aportar valor añadido. Entonces, claro, yo necesito escupir todo lo que voy aprendiendo. O sea, por un lado necesito intelectualmente estar activo, ya sea viendo vídeos, escuchando podcasts, leyendo libros, hablando con gente, porque necesito todos los días acostarme un poco más listo que el día anterior. Pero ya como reto personal, ¿no? Esto es lo que decía Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, ¿no? Cada día te tienes que acostar un poco más inteligente que como te has levantado. Entonces, para mí es un reto personal. Y el hecho de tener que empaparme de cosas para luego contarla a la gente, el hecho de estar atento, el hecho de escuchar, me ha servido muchísimo porque luego yo todo ese conocimiento lo destilo. Digamos que para mí es una especie como de diario, es lo que me gustaría dejar de legado a mi hijo Dani. Entonces, por un lado se lo dejo a Dani, pero por otro lado me lo dejo a mí mismo, porque al contarlo voy fijando esos conocimientos. Entonces luego, como soy un contador, yo soy un vendeburras, en el sentido de que me encanta contar historias, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es contar historias. Esto es una cosa que se inventó ya el ser humano hace mucho tiempo. Entonces, como me gusta contar historias, pues recopilo información intelectual, la cuento a mi manera y lo voy fijando. Y eso hace que yo luego, cuando esté en un podcast como estoy contigo, o cuando esté en una entrevista, o cuando esté en una charla, pues tiro de esas historias, ¿no? Que tiene que ver mucho con la creatividad. He fijado esos conceptos, ¿no? Y me parece que es una cosa muy potente. Ahora bien, dentro de estos 2 años de escribir, pues ha habido momentos en los que yo estaba desesperado. O sea, de repente decía, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? ¿Por qué tengo que estar investigando? Son las 5 menos cuarto y todavía no he escrito el puto mail. O sea, era todo como... Hay muchas señales externas, ¿no? Que te sabotean y que dicen, no sigas por ahí. Yo siempre digo que hay como el ángel y el demonio, ¿no? Entonces, el ángel decía, sí, More, te has comprometido, tienes que escribirlo. Y luego estaba el demonio que decía, pero tú eres idiota, ¿qué necesidad tienes? Con lo bien que te va haciendo charlas, no tienes necesidad ninguna de hacer esta mierda. Entonces, al final, ha ganado el angelito, pero me ha costado. O sea, digamos que es un hábito que me ha costado bastante. Dicho esto, yo ya llevo 2 años, empezó todo el mundo en la newsletter, que por cierto, digamos, dentro de este podcast tan escuchado, que es magomore.com y que es gratis, por supuesto. Y entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo empezaba a decir, ¡jo, me encanta! Se lo estoy pasando a mi mujer, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Aquello empezó a subir súper rápido y de repente empieza todo el mundo a decirme, ¡jo, me encantaría tener los anteriores! ¿Me los puedes mandar? ¿Por qué no haces un libro? Y son los propios lectores los que me incitan a hacer el libro. Entonces, el libro que he sacado ahora es una recopilación de emails. Y te voy a decir una cosa, cuando he vuelto a escribirlo, porque en el fondo no es tal cual, ¿no? No es un cortapega, en el sentido de que los he editado un poquito tal, he dicho, ostras, aquí hay cosas muy buenas. O sea, que muchas veces escribo a vuela pluma. ¿Quién ha escrito esto? Claro, lo primero que se me ocurre y después releyéndolo con el tiempo digo, hostia, este concepto está muy bien, ¿no? O este consejo está muy bien. Sí, eso ¿no? me pasa a mí con artículos viejos, ¿no? Igual releo un artículo de hace 10 años y digo, ostras, esta idea se me había olvidado o la tenía en una parte de la memoria inaccesible y al releer tus ideas antiguas como que las refrescas, ¿no? O dicen eso de que cuando uno enseña, 2 aprenden y es tal cual, porque forzarte a crear contenido diario te ayuda a estar prestando siempre atención a qué nueva idea, nuevo estudio, nueva experiencia puedo convertir en un post, en un artículo, lo que sea. Aquí hay una cosa que yo hablo en el prólogo que creo que es muy interesante para toda la gente que está escuchando este podcast, que es la técnica de Feynman. Feynman era premio Nobel de Física y entonces él lo que hacía es que decía que si quieres fijar un concepto lo tienes que explicar para que lo entienda un niño de 10 años. Entonces creo que esto es muy potente. Si tú no eres capaz de explicarlo para que la gente lo entienda, estás perdido porque no lo vas a fijar. Y la segunda cosa importante que hay aquí es, siempre digo, cito una frase de Borges que decía, solo se lee cuando se relee. Entonces, aquí lo interesante es, mejor que leer libros malos, es como cuando empiezas una película mala que dices, ya está, me he visto 10 minutos, ya sé que no es mi película. Con los libros pasa un poco igual. No nos afanemos muchas veces en completar los libros simplemente por el hecho de decir, he hecho una marca y he leído tantos libros, sino que es mejor releer libros buenos. Y yo cada vez que releo libros que me han impactado, descubro lecturas nuevas. Y te pasa un poco también con lo que dices tú. Es que he escrito un artículo y de repente he descubierto que este era un gran concepto que había perdido. De hecho,
si tú no relees eso, es muy curioso porque yo te hubiera dicho, oye, Marcos, ¿qué te parece este concepto? Y tú hubieras dicho, pues me parece buenísimo, y a lo mejor no sabes Sí, qué de es hecho tuyo. me pasó hace poco en una entrevista que alguien había preparado muy bien, ¿no? Había mirado mucha bibliografía pasado y me preguntaba por una idea que yo había explicado en un podcast viejo de hace muchos años y no me acordaba. O sea, sonaba como algo que yo podía haber dicho, pero no me acordaba de esa idea en concreto. Claro, entonces aquí está otra vez la necesidad de apuntar, ¿no? Creo que es muy importante para esa memoria el tener que apuntar. Y hay una cosa que he dicho muy, muy interesante, que es estar alerta. Es decir, la escucha es fundamental. En este caso, vamos a aplicarlo al email diario. ¿Tú quieres escribir un email diario? Bueno, pues estate atento a todo lo que pueda pasar, a lo que dice alguien en una charla, algo que has escuchado en el telediario, algo que has leído, un libro. Todo es susceptible de pasar por tu tamiz. Y aquí es muy importante también otra cosa, y es que cuando escuches alguna idea, si no es tuya y es de otro autor, cita al otro autor. Otra cosa distinta es que yo lea, por ejemplo, me meto en Fin de Revolucionario, leo un artículo, se me ocurre una idea a mí, de tu semilla, pero sé que es mi idea, simplemente lo tuyo ha sido un disparador. Bueno, pues yo apunto mi idea. Ahora bien, si yo sé que es una frase tuya, oye, si no tienes ganas de entrenar, entrenas sin ganas, pues no voy a apropiarme de esa frase. Marcos Vázquez, Fin de Revolucionario, punto y pelota. Pero sí que es verdad que el estar alerta es una cosa que estamos perdiendo, que el otro día cuando hablábamos en el podcast que hicimos con Sari, hablábamos de la atención, ¿no? Estoy muy obsesionado con este tema porque creo que la gente está con mucha falta de escucha, con mucha falta de atención y luego nos quejamos de que no tenemos creatividad, de que vamos por la vida como pollos sin cabeza, de que no nos paramos a pensar, y eso es una cosa que también me está preocupando bastante últimamente. Totalmente, ¿no? Y conectando con lo anterior, creo, o estoy convencido de que si sabes que potencialmente vas a hacer algo con esas ideas, notas, información general que te encuentras, vas a prestar mucha más atención. En tu caso, sabes que cualquier cosa que leas, que escuches, que veas, pues es material en potencia para tu newsletter, ¿no? En mi caso igual, y eso me hace prestar mucha más atención a la información y también pensar constantemente cómo combinar esas ideas en algo útil, accionable para mi audiencia, por supuesto mencionando a tus fuentes, como decías antes, ¿no? Si coges una idea tal cual, pero dicen también esto de que si copias a una persona es plagio, si copias a 100 es investigación o es creatividad, ¿no? Sí. Como que estás combinando ideas de muchas personas para crear algo nuevo que no existía antes. Pero bueno, como mensaje principal, que si tienes un canal de expresión de tus ideas, vas a estar mucho más atento a todo y vas a evitar esa pérdida de atención tan común. Fíjate, yo creo que te pasa un poco cada vez que... A ti te pasa un poco como a mí, ¿no? Que somos un poco polímatas en el sentido de que queremos buscar conocimiento más en peine que no en té, ¿no? El conocimiento en té es que tú bajas una púa, digamos, y te haces súper especialista en algo. Eso es muy peligroso. Hay una frase que me encanta de Salvador de Madariaga, que aparte de ser una salida de la M30 de Madrid, pues era un diplomático español. Y él tiene una frase maravillosa que dice, un especialista es aquel que sabe cada vez más sobre cada vez menos hasta llegar a saber prácticamente todo de nada. ¿Y por qué me gusta esta frase? Porque en el mundo en el que estamos, que es un mundo líquido, con tanto cambio, si tú eres especialista en algo, está muy bien. Pero ojo, porque si eso es sustituible por otra persona, por una máquina, de repente, ¿qué haces? Entonces yo prefiero la polimatía en el sentido de que es un conocimiento en peine. Tú vas bajando poco a poco, vas sabiendo de algo y te pasas al siguiente conocimiento. Y eso hace que tú seas mucho más permeable y seas mucho más creativo. Y entonces aquí yo digo que te tienes que poner en modo. ¿Qué significa esto de modo? Si yo, por ejemplo, estoy estudiando el tema de las decisiones, que me encanta, me pongo en modo decisión. Entonces, estoy totalmente con el radar de decisiones. Tú, por ejemplo, la época que te dio por los estoicos, no me digas, a que todo era estoicismo a tu alrededor. Claro, modo estoico. Claro, porque estás en modo estoico. Entonces, eso me parece muy bien, que es como concentrarte en algo. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando escribía monólogos o escribía con Mota, pues todo era modo humor. Entonces, de repente, empiezas a ver humor por todos los lados. Pero no es que el humor esté por todos lados, ya estaba. Simplemente tu antena, tu radar, está ahí. Y además esto se puede enseñar, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente me dice, ¿cómo se escribe un monólogo? Y fíjate, aquí mezclamos dos cosas. Mezclamos la técnica de Jerry Seinfeld, que además la cuento en el libro. Jerry Seinfeld le preguntan, ¿cómo se puede escribir un espectáculo de humor? Que es una cosa realmente complicada. Y él decía, escribe un chiste al día. ¿Cómo que escribes un chiste al día? Dice, muy sencillo, tengo un calendario en un lugar visible y cada vez que escribo un día el chiste, marco ese día con una cruz roja. Entonces, la clave está en no perder la racha. Por eso me gustan mucho las aplicaciones Habit Tracker, que es en inglés, ¿no? El tracker, no pierdas el track, no pierdas la racha, ¿no? Entonces, cuando tú quieres escribir un monólogo de humor, lo único que tienes que hacer es, cada vez que estés en tu vida diaria y veas algo que te hace gracia, saca una idea de ahí y escríbela.
en un año tienes 365 días. Eso es muy parecido a tener un espectáculo. Y de hecho, tu libro es un buen ejemplo de esto, ¿no? Has escrito durante mucho tiempo un email al día y los unes en poco tiempo en un libro con poco esfuerzo o con mucho menos esfuerzo que si te tienes que poner a escribir un libro desde cero, ¿no? Bueno, en realidad, fíjate, son 150 historias, o sea que digamos que en un año podría haber escrito un par de libros, ¿no? Desechando alguna. Entonces, al final, el aprendizaje aquí es que cuando te dicen, ¿cómo se escribe un libro? Bueno, pues escribe un folio al día. Fíjate qué cosa tan tonta, pero claro, como ya tengo, digamos, esa obligación con mi comunidad, porque yo me he comprometido, ese compromiso de voy a escribir todos los días, al final, después de un año, tienes 365 historias. Entonces, tú fíjate qué potente es este concepto. Es decir, es lo que hablamos siempre. Lo que pasa es que estas cosas ya sé que son obvias, ¿vale? Que, por cierto, hay un email o una historia de obvio, que ahora vamos a contar, que se me olvida. Entonces, yo ya sé que es obvio, pero hay una frase que no es mía, es de los hermanos Heath, que es: el conocimiento no cambia el comportamiento. Si yo ya sé que lo sabes, ahora la pregunta es, ¿lo haces? No, no lo hago. Pues entonces no dejemos de repetir que un elefante hay que comérselo a bocaos. Y que si, por ejemplo, en tu caso, que es el caso del deporte, te quieres poner cuadrado, primero vamos a ir despacito. Y no puedes empezar a levantar no sé cuánto peso cuando no eres capaz de levantar ni el mango de la mancuerna. Pues empiece usted con el mango de la mancuerna. Por eso, fíjate, ahora te voy a hacer publicidad yo a ti. Cuando leí el libro de Desencadenado, me encantó porque al final yo decía, no puedo hacer una dominada. Bueno, pues cuélgate. No puedo hacer una flexión. Pues hazla en la pared. Es decir, todo lo que hagas en la vida, y me encanta este ejemplo, se puede hacer poco a poco. Cualquier cosa que quieras lograr tiene una versión más sencilla por la que puedes empezar. No hace falta que yo haga una sentadilla a una sola pierna. A lo mejor no la voy a hacer nunca, pero es que sí que puedo sentarme en una silla y levantarme sin apoyarme. Pues ya está usted haciendo una sentadilla. Fácil. Bueno, pues ya veremos a ver cómo es el siguiente paso. Pero digamos que la vida es pasar de nivel, ¿no? Ir pasando como de nivel como en los videojuegos. Bueno, pues hay niveles para todo el mundo. Pero eso siempre es una excusa. No, es que yo no puedo. No, mire, usted sí que puede. Puedes si empiezas en el nivel que te corresponde, pero si empiezas en un nivel muy avanzado, pues te vas a frustrar. Y luego hay otra cosa que hacemos siempre, que no me canso de repetirlo, es que comparamos nuestras debilidades con las fortalezas de los demás. Y siempre salimos perdiendo. Entonces, yo no me puedo comparar con alguien que, imagínate, yo ahora estoy haciendo fuerza, ¿vale? Y me lo estoy tomando en serio. Entonces, claro, yo voy al sitio donde entreno y veo unos animales, una cosa que digo, pero por favor, pero lejos de compararme con ellos, para mí son un espejo, porque digo, voy a estar como ese, me voy a poner como ese. Ese va a ser mi objetivo, ¿sabes? El otro día, fíjate, estaba entrenando y me pasó una cosa muy curiosa. Veo un tipo que está... O sea, no te imaginas, un pecho, unos brazos, un cuerpazo el tío, unas ganas de vivir, una alegría, una jovialidad. Y le digo, ¿cuántos años tienes? 60. Y me dice el tío, ¿qué va? Tengo 70. Digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, en un principio pensé, me gustaría estar como él a los 70. Y luego pensé, me gustaría estar como él a mis 53. Ahora. Entonces le digo al tío, ¿y cómo lo has conseguido? Me dice, no, es que llevo toda la vida haciendo remo. Y entonces me contó una cosa muy curiosa. Me dijo, el remo es muy curioso porque cuando tú vas el primero, ves a los demás detrás de ti. Pero lo normal no es ir el primero. Entonces, tú no tienes referencia a los que van delante de ti. Y dije yo, ¡guau! ¡Qué gran metáfora! Porque la vida es como el remo. Tú tienes que remar para ser mejor que ti mismo. No puedes girarte y mirar al que va por delante. Olvídate de esa referencia. Tú ten tu propia referencia. Entonces me gustó mucho esa historia. Entonces estoy hablando con el tío y digo, esto es una idea. Exacto, como decíamos antes, ¿no? Y a ver, yo creo que está bien mirar a las personas que están muy por delante de ti porque te pueden servir de inspiración, ¿no? Yo quiero estar como este dentro de 20 años, pero no puedes mirar únicamente a esas personas. Hay que mirar también a los de al lado, a los que vienen detrás, y a los que vienen detrás además intentar ayudarles, ¿no? Y muchas veces es más fácil que te ayude alguien que está un par de pasos por delante de ti que alguien que está 20 pasos por delante, porque ese ya se ha olvidado de lo que es estar en tu situación, entonces hay que mantener esa comparación siempre en perspectiva. Fíjate, hay una cosa que puse el otro día que no sé cómo llegué a esta conclusión, ¿no? Hablando un poco de las comparaciones, sí, ya sé cómo fue. Me dijo alguien que quería hacer un canal de YouTube. Entonces, claro,
síndrome del impostor, ¿qué puedo yo aportar? Yo no tengo conocimientos. Entonces le dije, mira, haz una cosa, cógete a 3 o 4 que sigas que realmente te fascinen y que te quieras mirar en ellos, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues no te compares con los vídeos que hacen ahora, compárate con los vídeos suyos del principio. Eso sí es una comparación realista, que tú veas los comienzos y eso, y ahí sí te pones a su nivel. Y entonces vas a ver lo que es comenzar. Y fíjate, los grandes de YouTube no borran sus vídeos del comienzo. Y eso me parece un acierto. O sea, que la gente diga, no, mira, yo esta es la mierda que hacía al principio, pero era mi mierda. Y por supuesto, yo soy lo que soy gracias a esto. Totalmente. Y si yo escucho ahora, por ejemplo, el primer episodio del podcast del 2014, pues de hecho lo hice hace no mucho y pensé, pues qué mal, ¿no? La locución, el sonido, todo fatal. Pero no lo voy a borrar porque así empecé, ¿no? Y también digo siempre que si miras algo que hiciste hace mucho tiempo y no te da un poco de vergüenza, es que no has mejorado nada. Si lo ves perfecto, es que no has aprendido nada nuevo. Y luego hay otra lectura aquí muy interesante y es que mucha gente tiene miedo a lanzarse porque quiere las condiciones perfectas. Entonces, claro, aquí estamos otra vez con esa filosofía japonesa que me encanta, que es el kaizen, la mejora continua, el tirarse a la piscina. Yo creo que hay que tirarse a la piscina. Es decir, mira, ahora estábamos hablando, Marcos y yo, antes de conectarnos en este podcast, porque yo tengo aquí un set con focos, con un teleprompter, con un no sé qué, tal. Vale, pero yo he llegado a eso después de mucho tiempo. Entonces yo, las primeras grabaciones, yo ponía una cámara normal y corriente, yo me ponía un iPad inclinado, me buscaba la vida. Digamos que no estaba buscando la alineación de planetas. Entonces creo que es muy importante eso, oiga, si los planetas no están alineados, ya se alinearán. Pero de repente empieza a hacer las cosas y luego ya irás mejorando poco a poco, ¿no? Y este es un mensaje que no vale solo para un canal de YouTube, vale en general para cualquier persona, ¿no? O sea, tú lánzate y luego vete mejorando. Si no tienes unas anillas en tu casa, olvídate, cuélgate de una barra que pones, cuélgate del tendedero. Ya buscarás unas anillas en condiciones, pero que no sea una excusa para empezar, ¿no? Eso aplica a todo, pero por llevarlo al terreno de la salud, hay mucha gente que espera el momento perfecto cuando lleguen las vacaciones, cuando tenga menos lío en el trabajo, cuando crezcan los niños. No esperes, haz lo que puedas ahora con lo que tienes, ¿no? O dices una cosa que me gusta mucho y que aplica aquí perfectamente, dices que es mejor una mierda de hábito que ningún hábito o que no hacer nada. Eso siempre lo digo y ayer hice una rutina de Tabata de 4 minutos. Entonces me hacía, explica tú que eres el Tabata básicamente es como una rutina de HIIT de alta intensidad que inventó un japonés que se llamaba Tabata, ¿no? Entonces, por resumirlo muy rápido, yo estaba en una bici estática, me hacía 20 segundos a toda velocidad, o sea, con mucha resistencia, 10 segundos de parar, 20 segundos y así 8 series, con 5 minutos de calentamiento y 5 minutos de parar, ¿no? Total, de entrenamiento 10 minutos, no más de 10 minutos. Si no calientas, incluso en 6 minutos, 7 lo tienes hecho. Entonces, no es excusa el que tú hagas una rutina de estas el día que no tienes tiempo. Ya sé que es una mierda, que es muy poco, que no sé qué. Bueno, estuve sudando 3 horas después de ducharme, porque esto es una paliza de flipar, ¿sabes? Entonces, al final tú dices, no tengo tiempo, pues hago algo sin tiempo. Y si tengo 30 segundos, da igual, me hago flexiones, aunque sea para recordar que hoy he entrenado y pongo en mi hábito, he hecho una mierda de hábito, pero lo he hecho. Porque si no, automáticamente mi cerebro empieza con el hábito de no hacer el hábito. Y ahí ya estoy perdido absolutamente. Sí, sí. Y más allá del beneficio psicológico de no romper el hábito, que ya en sí es potente, se está investigando mucho ahora el concepto de snacks de movimiento, que se refiere a ráfagas breves de actividad física de entre 30, 40, 50 segundos, como subir escaleras rápido, como hacer unas sentadillas, como pedalear con intensidad en una bici estática. Y se ha visto que tan solo 3 minutos al día, o entre 3 minutos y 5 minutos, por ejemplo, con 4, 5, 6 snacks de movimiento alternados a lo largo del día, ya tiene un efecto claro, medible en variables de salud como glucemias, como presión arterial, como mortalidad incluso. Entonces, hay que ser conscientes de esto y buscar esas oportunidades de movimiento, ¿no? Quizás te pones una alerta, una alarma cada 45 minutos sentado y te levantas, subes escaleras, haces un par de dominadas, lo que sea. Esto tiene ya un gran beneficio. Fíjate, yo hago mucho eso de las escaleras, ¿no? De repente me estoy haciendo un té o me estoy haciendo un café o lo que sea y me pongo a hacer lo que sea, aunque sea 10 flexiones, ¿vale? Pero últimamente he cogido un hábito que me ha gustado mucho, que es tocar el piano. Entonces, de repente, enciendo la cafetera, empiezo a hacer el ciclo de no sé qué, a moler el grano, y me voy al piano y me hago unos acordes ahí de una canción de no sé cuántos, tal, me cambio un poco el tono, digamos que ejercito un poco la mente, ¿no?
Y eso me ha llevado a que hay canciones que me costaba un montón, acordes con sostenidos, con bemoles, una cosa más complicada, y poco a poco estamos hablando de 2 minutos al día, no más. Y fíjate qué curioso que cuando tú lo vas practicando día a día, pues al final lo vas consiguiendo, ¿no? Totalmente. Sabemos, de hecho, que para aprender algo es mejor hacer prácticas breves y frecuentes que hacer sesiones largas cada mucho tiempo, ¿no? O, por ejemplo, para mejorar las dominadas, hay un concepto que popularizó Pavel Sausolin, que es Grease the Groove, que se refiere a hacer snacks de dominadas, podríamos decir, ¿no? Que en el fondo es varias veces al día haces pocas dominadas, pocas para ti. Por ejemplo, haces 2 o 3 dominadas, algo que te sea fácil, pero con mucha frecuencia, y esto es mucho mejor que hacer una sesión de 2 horas de dominadas cada 2 semanas, ¿no? Porque nuestro cerebro aprende mejor fresco y al exponerlo más veces a lo que quieres practicar, tanto si es algo físico como mental, aprende mejor. Sí, y ahí entramos en un concepto muy potente que es la curva de la memoria de Ebbinghaus. Yo tengo un curso de productividad que tú lo has visto por dentro y al final, para mí un capítulo que es fundamental es el de aprender a aprender, donde yo explico cómo funciona la curva de la memoria espacial de repetición y que en realidad es aplicable a cualquier disciplina, da igual que sea tocar un instrumento, hacer deporte, aprender lo que sea. Y es lo que tú acabas de decir. Si yo soy capaz de repetir espaciando en el tiempo, al final soy capaz de fijar. Y esto pasa mucho en deporte, ¿no? La gente dice, pues me pego una paliza el sábado. No, es mejor hacer cosas todos los días, con alguna alternancia de algún día de descanso, que no pegarte la paliza. Porque pegarte la paliza, pues al final no estás fijando todo, ni movimiento, ni músculos, ni fuerza, ni absolutamente nada, ¿no? Así es. En cualquier caso, yo separaría 2 conceptos, ¿no? Uno es aprender y otro es recordar o no olvidar. Y para aprender funciona mejor esta exposición breve pero frecuente. Y lo interesante es que una vez que has aprendido algo, que has fijado un conocimiento o has aprendido una canción en el piano, con que repitas eso cada X tiempo, respetando esa curva del olvido, esa curva de la memoria, es suficiente. Ya no tienes que repetirlo tanto para recordarlo como tuviste que hacer para aprenderlo. Pero si no lo repites nunca, pues sí lo vas a ir olvidando, ¿no? Entonces hay que aprender a aprender, por un lado, y después no olvidar lo aprendido. Y son estrategias similares, pero distintas en algunos puntos. Y por eso, volvemos otra vez a lo que explicaba al principio, cuando tú eres capaz de esos conceptos, los vas explicando, ya sea una charla en un podcast, una entrevista, en una cena con amigos, que tú vayas contando esas experiencias, en realidad, aparte de ser un acto generoso porque estás compartiendo tu conocimiento, lo que haces es que estás fijando. Es como, ¿tú acuerdas de los chistes? La gente que nos esté escuchando ahora mismo, que es muy joven, se ha perdido la capacidad de contar chistes. Y yo soy un gran defensor del chiste. Primero, porque es una cosa que tú regalas a los demás. Yo, por ejemplo, cuando hacía un monólogo, pues un monólogo es imposible, tú no lo puedes volver a repetir porque es complicado, necesita mucha memoria y necesitas no solamente aprender el texto, sino el subtexto, los tempos, etcétera. Pero un chiste es una cosa muy sencilla. Yo te cuento un chiste y tú mañana puedes contarlo. ¿Cómo está mi suegra, doctor? Dice, póngase en lo peor. Dice, no me diga, nos la tenemos que llevar a casa. Eso es gracioso, podemos explicar cómo funciona un chiste y tal. Entonces, tú ahora mismo escuchas esto, o los que nos están escuchando, y inmediatamente lo pueden contar. ¿Qué está pasando con los chistes? Que hemos dejado de contar chistes. Nos llegan por WhatsApp, lo leemos, nos reímos y lo reenviamos. Y no estamos ejercitando la memoria. Entonces, yo soy un gran defensor del chiste porque es algo que te hace ejercitar la memoria y encima es una cosa que tú estás regalando a los demás. Entonces, desde aquí vamos a recuperar los chistes. Y si vas apuntando esos chistes, en poco tiempo tienes un monólogo entero como hacía Seinfeld, ¿no? Absolutamente. Es decir, vas acumulando ladrillos de conocimiento, de información que tienen valor por sí mismos, pero que te ayudan después a construir cosas mucho más grandes que quizás ahora ni te imaginas, ¿no? Sí, y nunca sabes, ¿no? Y luego hay una cosa que he apuntado aquí de los hábitos que leí el otro día, que me parece muy curioso, y tú sabes que lo de los 21 días de los hábitos lo dijo Henry James, que fue el que lo popularizó. No, William James, perdona. William James era el hermano del escritor, de Henry James, y es un poco el padre de la psicología moderna. Tiene frases maravillosas, como la de no canto porque soy feliz porque canto. Digamos que él lo que hizo fue decir, oye, esto hay que hacerlo 21 días repetido para que se fije. Bueno, pues las últimas investigaciones es que depende del hábito. Es decir, hay hábitos que cuestan 21 días, hay hábitos que cuestan 30 días y hay hábitos que cuestan incluso 2 meses. Entonces, esto es muy importante explicar a la gente porque mucha gente de repente dice, es que lo he hecho 21 días y he dejado de hacerlo. Bueno, pues es que depende del hábito. Y depende un poco también de tus circunstancias personales. Yo, por ejemplo, digo que el hábito de meditar pues cuesta más
que 21 días. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta para decir que no es que sea más tonto, es que este hábito cuesta un poquito más, ¿no? Depende del hábito y de la persona, ¿no? Porque no a todos nos cuestan las mismas cosas. Por ejemplo, yo le digo a la gente que con el tiempo muy probablemente el ejercicio va a ser parte de su vida porque se va a convertir en un hábito, pero a veces no. Hay gente que me dice que lleva 10 años entrenando a diario y que siempre les cuesta, ¿no? Y que nunca les apetece, que lo hacen porque saben que es bueno y ya está. Y esto también puede ocurrir en algunos casos. Y yo ahí les digo que si ir a trabajar cada día es ya un hábito que disfrutan, la mayoría me dicen que no, pero lo hacen igualmente, ¿no? Pues oye, lo mismo con el ejercicio. Si no lo llegas a disfrutar, pues lo haces porque es importante y ya está. Pero bueno, en general es como dices, ¿no? Lo que repites se convierte en un hábito, en algo que ya haces de manera casi automática, sin esfuerzo y que incluso echas de menos si no lo haces. Lo cual no quiere decir, y esto es importante, que siempre te apetezca. O sea, yo tengo el hábito de entrenar, pero hay veces que no me apetece. Y hemos hablado antes de uno de los principales obstáculos para adquirir un hábito, que es la falta de tiempo, y como siempre hay una versión más sencilla o más reducida de eso que quieres hacer. Y el otro gran obstáculo o barrera diría que es la pereza o la falta de ganas, ¿no? O sea, quizás tienes el tiempo, pero no te apetece. Y yo digo eso de que si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, que es aplicable a muchos ámbitos de la vida, pero también es verdad que todo llevado al extremo es malo, ¿no? O sea, tienes que saber cuándo esa desgana o esa pereza es la normal, la que todos tenemos cuando nos enfrentamos a algo difícil, o cuándo es realmente un aviso de que te estás pasando, ¿no? O sea, en el caso del ejercicio, pues cuando ya estás cerca del sobreentrenamiento, en el caso laboral, cuando ya estás cerca de ese burnout que llaman, y por tanto, sí hay momentos donde lo mejor que puedes hacer es descansar, ¿no? O por ejemplo, en el libro comentas que estabas de vacaciones con Rosalía, que no te apetecía escribir el email diario, pero que te forzaste, entre comillas, ¿no? Para no romper la racha, aunque no te apetecía nada. Y la pregunta sería esa, ¿cómo saber cuándo es simple pereza o cuándo necesitas realmente un descanso y forzarte más puede hacer que te quemes y que rompas la cadena entera por mucho tiempo, ¿no? Pues mira, yo después de un año entero de compromiso con la gente y de demostrarme a mí mismo que podía hacerlo, decidí dejar de escribir los fines de semana. Y entonces escribí a todo el mundo y dije, a partir de ahora solamente voy a escribir de lunes a viernes. Y la razón es esta, necesito descansar. Y todo el mundo lo entendió. Pero también es cierto que después de un año de construir el hábito, el descansar el fin de semana para mí no es romper la cadena, porque no me cuesta volver a cogerlo directamente el lunes. Entonces ahí sí decidí descansar. Y este verano no sé si voy a escribir también de lunes a viernes o incluso puede que algún día directamente elija no escribir. Pero alguna vez me ha pasado, ¿eh? O sea, te quiero decir, dentro de todos estos 2 años hubo un día que fue tan tremendamente azaroso que me fue imposible. Y al día siguiente dije, oye, ayer no pude por esto, pero que sepáis que lo tengo claro, ¿no? Eso es lo que yo llamo la fase de mantenimiento del hábito, ¿no? Si fallas un día no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que tienes que conocerte a ti mismo para saber si es pereza o directamente necesitas descansar. Y fíjate, últimamente a mí me cuesta mucho descansar, muchísimo. O sea, me tengo que obligar a descansar. Ahora he hecho una cosa que me está funcionando muy bien y es que me he comprado un Apple Watch. Yo utilizo mucho el Apple Watch pues porque cuando entreno me miro mucho la frecuencia cardíaca, me avisa cuando tengo bajas pulsaciones por la noche. Bueno, me gusta, ¿no? Y me he comprado el Apple Watch con tarjeta de teléfono incorporada. ¿Por qué? Porque muchas veces salgo a pasear y salgo sin móvil. Porque el móvil al final tienes el FOMO este de, oye, ¿y si me llaman? Bueno, pues con este teléfono, directamente en la muñeca, me llaman, pero solamente me pueden llamar. Pero evito tener que mirar redes sociales, WhatsApp, etcétera. Entonces, me da muchísima libertad el saber que puedo ir andando, que me pueden llamar y no pasa nada, porque afortunadamente cada vez tenemos menos llamadas, la comunicación se está volviendo cada vez más escrita y creo que es muy interesante, ¿no? El jugar a dejarte el teléfono en casa, ¿no? O convertir tu teléfono, tu smartphone en un dumbphone, ¿no? O sea, me estoy obligando a hacer cosas de este tipo porque sí que me he dado cuenta, lo que hablamos antes de la atención, es que necesitas ayunar de dopamina porque cada vez más estamos... Yo hablo con mucha gente adulta que odia las redes sociales, que se da cuenta de que esto es una epidemia y de repente se da cuenta de que ha caído en esto. Entonces, este es el autoconocimiento, ¿no? Oye, sí, que es que me está pasando también a mí, ¿no? Yo estoy ahora mismo francamente preocupado porque lo veo cada vez más en adultos. O sea, estás dando una charla y de repente ves que hay ejecutivos que están en primera fila mirando el móvil.
Entonces yo muchas veces paro y digo, ¿qué has hecho? Me dice, no, es que mira, digo, es que estamos hablando de eso. Estamos hablando del ayuno de dopamina, estamos hablando de estar con foco, estamos hablando me dice, tienes toda la razón. O sea, la gente es consciente de esto, pero es un problemón, ¿eh? Pero ser consciente no quiere decir que seas capaz de controlarlo, ¿no? Iré un paso más allá. En el caso de la atención, de las distracciones, o sea, si estás en redes sociales, ya sabes que estás perdiendo un poco el tiempo, ¿no? O sea, a ver, tampoco quiero demonizar las redes sociales y si sigues cuentas buenas como las nuestras, pues vas a aprender cosas, seguro, pero al final estás a merced del algoritmo, ¿no? Te empiezan a salir vídeos de gatos, de chicas bailando y de chinos cortando sandías. Ojo a este tipo de vídeos, que además yo digo una cosa, el algoritmo no engaña. Entonces, un día coge un amigo, le cojo el de Instagram y digo, déjame mirar una cosa. Y le empiezan a salir tías ahí en bikini. Y me dice, ¿ay esto? Digo, esto es el algoritmo. O sea, te quiero decir que mira tías en bikini, olvídate. Claro, y si salen coches, pues es que miras coches. Y si salen tíos entrenando o tías entrenando, es que te gusta el entrenamiento. O sea, y además el algoritmo cambia en segundos. Es automático. Y saben perfectamente lo que te gusta. Entonces, es un peligro. Es peligroso. E insisto, que hay contenido de valor en las redes sociales, por supuesto, pero con alta probabilidad estás perdiendo bastante tiempo y eres consciente. Sin embargo, muchos de esos ejecutivos que miran el móvil en tus presentaciones, pues quizás están mirando las noticias pensando que eso es algo productivo. Y tú comentas en el libro que te habías propuesto dejar de ver noticias, y es algo a lo que yo llevo mucho tiempo también dándole vueltas, ¿no? Sobre las noticias, hasta qué punto nos ayudan realmente a estar mejor informados. Y quería preguntarte cómo lo ves y cómo es tu relación actual con las noticias. Pues mira, yo antes leía compulsivamente el periódico 2-3 veces al día. Me he dado cuenta que si lo lees una vez cada 3 días, la noticia es exactamente la misma que se repite. Y no suelen ser cosas muy importantes. Sí, me gusta leer el periódico, pero me meto en temas de vida sana, de investigaciones, temas de tecnología, porque al final las noticias políticas además están hechas para cabrearte. Sí que es verdad que intento mirar todo tipo de periódicos para no tener una visión preconcebida, ¿no? Y demasiado sesgada, porque están todos sesgados para un lado o para el otro. Pero en la medida de lo posible sí que me doy cuenta que cuando evito noticias estoy mucho más tranquilo. Y sobre todo que no pasa nada. Porque si hay algo importante, te lo cuenta el vecino. O sea, como digo yo, mira, la chica que está en casa con nosotros, que nos ayuda con Marcos, está todo el día viendo Telecinco y cosas estas de cotilleos y tal. Entonces, a mí no me interesa nada ese contenido. Pero si hay algún cotilleo de estos que son súper importantes, digo, tranquilo que me lo cuenta Eliana. No hay ningún problema, me hace ella de filtro. Y con las noticias te pasa un poco igual, ¿no? Si hay algo que es realmente súper importante, te lo van a contar. Y además, las noticias siempre son malas. Es decir, nadie publica, oye, ha aterrizado un avión y no ha habido ningún muerto. Pues claro, es que es lo normal. Pero cuando hay algo, siempre es malo. Y además siempre está hecho para cabrearte. Entonces, ¿qué necesidad tienes de empezar el día con cabreos? ¿Sabes? Pues ya está. Sí, esto se ha estudiado y se ha visto que las noticias que se propagan más rápido son las que generan miedo o ira. Sí, fíjate, Twitter o X, el algoritmo es muy curioso porque quizás es el que más polariza, ¿no? Te metes en Instagram y es muy raro que alguien insulte, ¿no? No es como el sitio para insultar, aunque últimamente hay más haters, ¿no? Pero te metes en X y es que te cabreas en un minuto, porque el algoritmo te muestra o lo que amas o lo que odias. Y eso hace que tú estés más tiempo ahí metido. Entonces también hay que ser consciente de eso, ¿no? Es decir, no te metas en X todo el rato porque vas a salir cabreado. Y hay gente que es especialista en meterse ahí y se enciende. Y yo tengo amigos que me dicen, es que fíjate lo que pone aquí, pero si no te das cuenta que te están mostrando justo para que te cabres. Y eso hace que tú sigas mirando, y eso hace que tú contestes y le insultes, y de repente te has tirado 1 hora metido ahí. Exacto, están diseñadas para cabrear y para asustar, ¿no? Porque es lo que nos genera esa adicción. Yo siempre digo que las noticias no nos dicen lo que ocurre en el mundo, sino lo que está mal en el mundo, que no es lo mismo, ¿no? Y si quieres aprender del mundo, lee libros. Sí, totalmente. Aparte que cuando tú lees, tú eliges el contenido a dónde vas. Fíjate, es muy distinto cuando ves un telediario, que es algo pasivo, en el que la información te llega y tú no la eliges, a cuando tú abres un periódico y tú decides de los titulares dónde te quieres meter. Hay una aplicación que yo utilizo muchísimo que se llama Pocket, que la cuento en mi curso de productividad, que está muy bien porque te evita mucho esa dispersión, ¿no? De repente tú coges un periódico, el que sea, y dices esta a Pocket, esta a Pocket, esta a Pocket, esta a Pocket. Es decir, vas seleccionando las noticias que quieres leer. Cierras el periódico, te vas a Pocket
y abres directamente desde ahí las noticias en texto plano, donde no hay ningún tipo de anuncios, donde no te distraes, y es una lectura de noticias, digamos, seleccionada y sin distracciones, y cambia radicalmente la película. Eso, y después selecciona unos pocos divulgadores, informadores objetivos sobre los temas que te interesan, idealmente que te aporten visiones distintas, ¿no?, para contrastar un poco, pero sobre todo que intenten analizar los temas en profundidad y que no usen esas estrategias de miedo y de ira. Hay una cosa de la que he escrito, no sé si está en este libro o estará en el siguiente, que es que a mí me gustaría que me dieran las noticias y me dijeran, ha pasado esto, sin decirme quién lo ha dicho. Porque creo que eso es muy importante. O sea, no me digas quién es el emisor. Tú dame la noticia, yo saco mi conclusión, la que sea, y de repente te dicen, no, es tu enemigo político, al que nunca votarías. Y dices tú, pues es que tienes razón. Claro, me parece una política. O lo ha dicho y ya simplemente porque está en tu cuerda política ya te parece que es fantástico. O sea, yo he hecho la prueba de esto muchas veces. Es que se han hecho estudios de eso, ¿no? Por ejemplo, preguntan a la gente sobre distintas propuestas si les parece bien o mal, y se ve claramente que su opinión cambia cuando les dicen que es una propuesta de su partido político, que suele parecerles bien, pero cuando les dicen que es del partido rival, ya les parece mal. O sea, la misma política, ¿no? O sea, juzgamos las ideas más por su emisor que por su valor. Y esto es un problema en política, bueno, en política y en todo en general. Sí. De hecho, está todo hecho. Fíjate, hay una frase que dice, el dato mata el relato. Porque cuando los hechos son evidentes, la gente dice, es que no lo ves, es que fíjate, es que las cifras. Y yo siempre digo, no, estamos equivocados. El relato mata el dato. Es decir, es lo mismo que decía Kahneman, premio Nobel, que él tiene un libro fantástico que es Pensar rápido, pensar despacio. Entonces, al final, explica cómo funciona el cerebro. Y esto es muy importante entenderlo. El cerebro emocional siempre va por delante porque es más rápido que el cerebro racional. Es lo que hablamos siempre del elefante y el jinete. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque para la toma de decisiones y para conocernos una vez más, tenemos que saber que somos tremendamente emocionales. Entonces, yo siempre digo, el relato mata el dato. Y por eso, si quieres convencer a alguien, convéncele emocionalmente. Hay una historia que cuento en el libro que es brutal. Es un amigo que le da un infarto. Y entonces llega al médico y le dice el médico, le pone un stent y le dice el médico, bueno, cuénteme, ¿hace usted deporte? Y dice, no, la verdad es que no. Desde que entré en la universidad, a los 18, tenía 50. ¿Qué tal come usted? Bueno, yo como de todo, pero vamos, sí, grasas y bebe, sí, bebo bastante y tal. Y fuma, y dice, sí, un par de cajetillas. Y dice, ¿qué puedo hacer, doctor? Pues yo estaba preocupado, mi amigo. Y le dice el doctor, dice, pues págueme por adelantado. Y le dice, ¿pero cómo? Dice, sí, págame por adelantado porque yo me gusta pagar las facturas, el cole de mis hijos y tal, y usted va a morir con toda seguridad en un breve espacio de tiempo, entonces págame y luego ya haga usted lo que quiera. Y entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque el médico fue directamente al cerebro emocional. Lo que le dijo es, tío, te vas a morir, eres un gilipollas. Porque si le hubiera dicho, usted debe dejar de fumar porque hay estudios, ¿qué tal? Es que no atendemos a eso. Entonces es muy potente saber eso porque eso es lo que nos hace actuar. Siempre nos hace actuar el cerebro emocional. Sí, el relato que nos contamos, ¿no? O sea, podríamos decir que a partir del mismo dato, cada persona crea su relato. O sea, crea lo que le interesa creer o lo que le hace sentir bien. Pero porque todo el mundo, si a ti te gusta el azúcar, vas a encontrar un estudio que dice que el azúcar es importante para el cerebro. Y todos los que dicen que en realidad lo que necesitas es glucosa, pues no te van a convencer, porque a ti lo que te gusta es tomarte algo con mucho azúcar, que es lo que te apetece, y ya está. O sea, pero claro, también tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que conocer a nosotros mismos. ¿Qué es lo más difícil, no? Como decía Feynman, tenemos más facilidad para engañarnos a nosotros mismos que a los demás. Sí. Bueno, te pregunté antes o hablamos de tecnologías rudimentarias, pero muy útiles, como leer, como escribir, pero como sé que siempre estás a la última y en el curso de productividad pues tocas muchas herramientas, quería preguntarte también por la última gran tecnología que está revolucionando el mundo, que es la inteligencia artificial, algo en lo que yo me he volcado bastante en los últimos meses o un par de años y que he incorporado en muchos ámbitos de mi vida. Pero quería preguntarte también tu opinión, ¿no? Tanto a nivel general, si crees que va a ser algo positivo para la humanidad o estás más en el bando de los pesimistas, y sobre todo, ¿cómo la usas en tu día a día? Pues mira, yo soy informático de la Politécnica. Yo tenía una asignatura que se llamaba Inteligencia Artificial en el año 1992. O sea, ya le estaban dando vueltas a esto de que los ordenadores pensaran, ¿no? Era un poco Blade Runner y estas cosas. Yo estoy fascinado. Yo estoy utilizando ChatGPT desde que tenía el motor GPT-2, que la gente no sabía ni de lo que estaban hablando. Dedico todos los días un par de horas a estudiar. Creo que cada minuto que inviertas en esto es
horas que te ahorras, y yo en las charlas lo que le digo a la gente es: puedo hacer tu trabajo en la mitad de tiempo, que en realidad es erróneo porque sé que lo puedo hacer en la 10ª parte del tiempo, pero me parece muy presuntuoso decir esto, ¿vale? Pero yo le digo a la gente, digo, mira, quitando reuniones y llamadas de teléfonos, todo lo que hagas se puede hacer muchísimo más rápido. Entonces a mí me parece una era fascinante. Y mi comparación es la siguiente, ¿no? Me decían, esto es como si tú estás con ordenador, con IA, y la otra persona se empeña en escribir con máquina de escribir. Y yo le digo, no, esa no es la comparación. Yo estoy con un ordenador ultra potente y tú estás con escritura cuneiforme. Tú estás con un martillo, con un escoplo en mármol. O sea, el salto es tan alucinante y tan bestia que ni siquiera es la ley de Moore. Porque para los que no sepan lo que es la ley de Moore, Gordon Moore, en el 1968, esto es muy curioso, le entrevistan en la revista Wired y le dicen, era un ingeniero de Intel, ¿cómo piensa usted que va a evolucionar la tecnología o los transistores en aquella época? Entonces él dijo una cosa, dijo, yo creo que cada 18 meses, más o menos, los transistores serán la mitad de tamaño, irán el doble de rápido y costarán la mitad. Y eso quedó ahí. Entonces el tipo que le había entrevistado ya habían pasado 5 o 6 años y de repente empieza a ver lo que había dicho este tío y dice, oye, que se está cumpliendo. Entonces lo llamó la ley de Moore. Y la ley de Moore dice exactamente eso. Y siempre han dicho, es imposible, no se puede continuar, etcétera. Bueno, pues cada 18 meses vemos que efectivamente es más pequeño, que va mucho más rápido, por eso el iPhone te cuesta lo mismo, pero es el doble de rápido y el doble de eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que no es una curva exponencial, no es la ley de Moore, es prácticamente una asíntota vertical pegada al eje de las IES. ¿Por qué? Porque aprende de sí misma. Por lo tanto, estamos en la era más fascinante de la historia de la humanidad y hoy me preguntaban en una charla, estaba una empresa muy importante y me decían, oye, ¿tú crees que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Y yo les dije, si eres tonto, sí. ¿Por qué? Porque va a haber un tipo al lado mucho más listo que tú que ni siquiera se lo va a pensar. Se va a poner a hacer algo con IA y va a hacer tu trabajo en la 10ª parte del tiempo. Y si yo tengo que elegir con quién me quedo con el tipo que automáticamente se ha puesto las pilas con la IA. Entonces, para mí la IA, y aquí hay un concepto muy importante, es empatía, cercanía y mejoría. Es decir, la IA me permite parar y pensar. Y esto es muy relevante, porque se gana más dinero pensando que trabajando. Entonces, cuando la gente dice, ¿es que la IA nos va a quitar el trabajo? No, la IA va a hacer que tu trabajo, toda esa parte subalterna de procesos tontos que no tienes por qué hacer, los haga directamente la IA. Te voy a poner un ejemplo que me pasó el otro día con Rosalía, ¿vale? Mira, Rosalía termina en IA, no lo había pensado. Resulta que tenemos un piso alquilado. Y entonces el inquilino nos dice que se ha casado y que tenemos que cambiar el contrato a nombre suyo y de la mujer. Entonces nos manda el contrato, era un contrato antiguo escaneado. Cuando te mandan un contrato escaneado ya de repente te entra el dolor de estómago, porque lo tienes que pasar por un OCR, que es un reconocedor de caracteres, o tener que teclearlo. Es un dolor de narices porque dices, joder, con lo que tengo que hacer, qué coñazo. O lo pasas por el Adobe Acrobat Reader versión Pro, que no estás dado de alta y tienes que darte de alta para que te reconozca todo. Bueno, un rollo. Y veo que Rosalía está como nerviosa. Y digo, ¿qué te pasa? ¿No? Que tengo que hacer esto y tal, es un coñazo, no tengo tiempo y tal. Entonces digo, espérate, vamos a hacerle una foto aquí. Le hice una foto con el iPhone, que sabes que directamente te lo puede escanear, pero se lo pasé a ChatGPT. Y le dije a ChatGPT, oye, tengo este problema. Este es el inquilino, se ha casado, esta es su mujer. Quiero que me hagas este contrato, que lo leas, lo reconozcas, me cambies el nombre suyo por el nombre suyo de su mujer, están en gananciales, estos son los DNI y nosotros somos la otra parte con estos datos. ¿Sabes cuánto tardó el ChatGPT en hacerlo? 1 minuto. 1 minuto de reloj. Para mí eso es la IA. O sea, la IA es pensar de una manera absolutamente creativa qué problema me puede resolver. Y te lo resuelve siempre. Pero es que luego ahora que es multimodal y que tiene visión, te podría poner aquí 1000 ejemplos. Pero es que, mira, el otro día hablando con médicos, lee perfectamente radiografías, lee escáneres, te interpreta los análisis. O sea, es que es brutal. Y los médicos, muchos, tienen miedo porque dicen, esto me va a quitar el trabajo. Y hay otros que están entusiasmados. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que pueden hablar con su paciente, que no tienen que estar rellenando directamente ese informe. Porque si tú preguntas a los médicos, te van a decir que lo que más les toca las narices es rellenar el informe y la burocracia. Porque a ellos les gustaría. O sea, hay que romper una lanza a favor de los médicos porque tienen el tiempo que tienen. Pero estoy hablando con un cardiólogo súper eminente, me decía, es que lo que más me fastidia es lo de los informes. Y digo, vale, tú imagínate que tú pudieras grabar la conversación con protección de datos y todo este tipo de cosas y que cuando tú terminas
ese señor y esa conversación está transcrita. Pues tú imagínate. O sea, es que es increíble. Te voy a poner otro ejemplo. Estoy el otro día con la charla que habíamos tenido con Sari y de repente veo que lleva 30.000 visitas. Y digo, pero qué burro eres, More, joder, que no has puesto tu descripción en YouTube, porque no me había dado tiempo, ¿no? Digo, tío, tienes que poner la web de Sari, la web de Marcos, la tuya, una descripción, un minutado, etcétera. Entonces, eso, que tú que tienes un canal de YouTube, te lleva mucho tiempo. Entonces, ¿sabes lo que hice? Me fui a ChatGPT. Dije, oye, tengo este vídeo de YouTube. Me dije, no lo puedo leer. Entonces, Dani, mi hijo, me dice, papá, Gemini, que es de Google. Digo, ostras, es verdad. Entonces, le puse el enlace del vídeo. Y le digo, tengo este vídeo. Y me dice, este vídeo habla de Digo, vale, optimízame una descripción para SEO, con posicionamiento, me pones todas las etiquetas y me pones la descripción de los minutos. ¿Cuánto tardó? 10 segundos. 10 segundos de una cosa que se tarda 1 hora. Entonces, automáticamente yo lo subí, verifiqué los enlaces y tenía el trabajo hecho. ¿Por qué? Porque eso es una cosa subalterna y yo lo que quiero es pensar en contenidos, es leer, es informarme, es formarme y no quiero estar perdiendo el tiempo con una cosa que me puede hacer la máquina. Entonces, ese tipo de gente que se dedica a hacer esas cosas subalternas, si no aporta valor añadido, claro que se va a quedar sin trabajo. Ahora, si sabe hacer eso, imagínate a la velocidad que podemos ir. Claro, yo digo esto de que la gente que use IA va a quitar el trabajo a la gente que no use IA, pero no es que la inteligencia artificial en sí se ponga por sí misma a analizar radiografías, a tratar a pacientes o a hacer vídeos por su cuenta sin intervención humana. Me estoy acordando de la escena de Torrente, creo que es Torrente 1, cuando dice Torrente, la droga es mala. Y entonces le dice Torrente, dice, pero tú, la droga es mala, pero tú has visto ahí la droga, mira la droga en la barra, la droga te estira los huevecillos, te hace daño, la droga es mala, ¿qué va a ser mala, chaval? Si la droga no hace nada, pues esto es lo mismo, la IA no es mala, el problema es la gente que utiliza la IA y la gente que no utiliza la IA. Pues esto es así. 100%, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero la mayoría de la gente con la que hablo de esto tiene una visión muy pesimista, ¿no? Como que creen que la IA destruirá el empleo, nos dominarán los robots. Y ojo, hay peligros, ¿eh? Por Hombre, supuesto, claro, y por hay supuesto. que poner guardarraíles y hay que establecer una regulación efectiva, pero más allá de las cosas mundanas y de productividad personal que decíamos antes, las cosas que vamos a lograr con la IA, desde descubrir compuestos contra el cáncer, mejores fuentes de energía renovable, no sé, el potencial beneficio es tan grande. Es que imagínate, por ejemplo, el tema de las proteínas, el tema del ADN, el tema de... O sea, es que es increíble, porque esto es una máquina potentísima de mezclar conceptos a toda velocidad y son cosas que tú no puedes hacer como ser humano o que tardarías años en hacer. Entonces, claro, a mí me parece fascinante todo lo que está viniendo, porque recordemos que nosotros lo utilizamos como LLM, que es el modelo de generación del lenguaje. Pero claro, cuando empiezas a mezclar conceptos, lo que hablabas tú de las proteínas, imagínate, es que están descubriendo vacunas, están descubriendo un montón de cosas fascinantes. Entonces, creo que lo que viene, lo que está por venir, estamos en los albores, ojo. Totalmente, y por eso hay que quitarle el miedo a la gente para que se anime a probar estas nuevas tecnologías. Y fíjate, hay que quitarle el miedo con ejemplos prácticos del día a día, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando estoy en el curso, en el curso me fascina porque tengo desde CEOs de empresas hasta jubilados, pensionistas, y tengo un alumno de 89 años. Que es increíble. Entonces, cuando tú le enseñas a gente así, que no es tecnológica, y le enseñas ejemplos, me decía el otro día, se llama Ángel y vive en Málaga, dice, yo les enseño IA a mis nietos. Tú fíjate qué cosa más alucinante. Y estudio con mis nietos. Es decir, hay que hacer el chip y hay que trasladarlo a tu vida personal, y hay un momento en el que la cabeza te hace así, se te ilumina la bombilla y a partir de ahí te lo llevas a tu trabajo. Pero como digo yo, tienes que aprender a utilizar recetas, a planificar un viaje, a hacer un estudio con tu hijo, porque en el momento que te das cuenta de que tienes un especialista en el área que tú quieras, automáticamente ya te lo llevas al trabajo. Y ahí ya sí que eres absolutamente imbatible. Totalmente. Bueno, y por ir terminando ya... Pero no me digas, si es que acabo de empezar, Marcos. Sí, vamos cerca de la hora y de los 15 temas que tenía para hablar contigo hemos tocado 3 y el resto ha sido todo improvisado, pero bueno, creo que sale mejor así. Y ya para terminar, como decía, quiero hacerte una pregunta más personal, porque tienes un hijo, Marcos, mi tocayo, que tuve la suerte de conocer, que tiene parálisis cerebral, y la pregunta sería, ¿en qué dirías que te ha cambiado esto a nivel personal o cómo crees que eres diferente hoy por haber tenido a Marcos? O sea, no te iba a decir que yo hubiera sido un capullo,
me hubiera preocupado por otras cosas, ¿no? O sea, digamos que yo creo que en la vida hay una especie como de maduración, ¿no? Te vas dando cuenta de lo que es importante en la vida. Claro, a mí esto me pilla, pues fíjate, Marcos tiene 19 años, yo tengo 53, me pilla con 34 y de repente, pues yo era un tipo que me iba muy bien, digamos que tenía cierto éxito, salía en televisión, ganaba mucho dinero, me iba bien, me iba bastante bien la vida. Entonces tú te preocupas de otra serie de cosas más mundanas, ¿no? Entonces, de repente, de la noche a la mañana, tiene usted un hijo discapacitado que va a depender de usted para toda la vida. Y el shock de realidad es tan grande que de repente cambia tu percepción, cambia tu marco de referencia, cambian tus prioridades, cambia absolutamente todo. Entonces yo siempre digo que Marcos me hizo madurar de la noche a la mañana. O sea, yo me acosté siendo More, un tío joven preocupado por las cosas, y me levanté siendo More, un tipo responsable, comprometido y absolutamente preocupado del futuro de mi hijo. Entonces, a mí en ese sentido me ha cambiado muchísimo y creo que me ha hecho mucho mejor persona, pero sin lugar a dudas, o sea, no tengo ninguna duda. Yo creo que he llegado a una etapa de madurez mucho más rápido y eso hay que agradecérselo a Marcos. Y luego enseñanzas, pues todas, porque de repente, pues mira, paciencia, la primera, la número uno. O sea, si no aprendes, si no tienes paciencia con estos niños, te vuelves loco. Yo esta noche, por ejemplo, a la 1:30 de la mañana, Marcos estaba protestando. Él no sabe hablar, pero estaba como gritando, ¿no? Es como, en vez de decir papá y mamá, hace ¡ah! Y te despierta. Entonces me he despertado y la única palabra que sabe decir es agua. Pues le he tenido que dar agua, entonces yo ya me he desvelado. Y no te puedes cabrear porque es su manera de decirte las cosas, ¿sabes? Luego aprendes a que su felicidad es muy distinta a la que tienes tú. O sea, nosotros siempre estamos pensando, ¿y qué pensará? ¿Qué no pensará? Pues es que Marcos es feliz con una tablet, ve sus dibujos de Pocoyo y canta juego, y viéndole el pañal y dándole de comer, pues es un tipo absolutamente feliz. Entonces no te tienes que comer la cabeza pensando cómo va a ser en el futuro. Luego aprendes mucho a pensar en el día a día, porque obviamente te preocupa el presente. Cosas que te rondan la cabeza, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues dejas de pensarlo, porque al final no te puedes obsesionar y no puedes sufrir por adelantado, ¿no? Entonces, para mí ese es un gran aprendizaje, ¿no? El no estar obsesionado con lo que vaya a pasar en un futuro. Tú prepara el futuro, pero disfruta del presente. Porque yo no puedo estar pensando si Marcos se va a morir antes que yo, que por supuesto lo he pensado, o no puedo estar pensando qué pasará cuando tenga apendicitis y no sepa decirte que le duele la apendicitis, porque eso es sufrir por adelantado y no tiene ningún sentido. Y luego una cosa que digo yo es que no puedes cambiar. Hay una frase que yo digo mucho en mi charla que es cuando hay lo que hay lo que hay. Y es, no puedes cambiar los hechos, solamente puedes cambiar tu manera de enfrentarte a los hechos. Punto. Entonces, en vez de pensar por qué me ha pasado esto, yo prefiero pensar para qué me ha pasado esto. Es decir, ¿qué aprendizajes tengo yo de todo esto que me ha pasado? Que yo sé que todo esto suena mucho a hierbas y suena mucho a pensamiento positivo de todas estas cosas, pero es que es la realidad. O sea, al final, la única, fíjate, hay una palabra que me gusta mucho que es aceptación, y eso lo dice mucho Rosalía, ¿no? Cuando tú aceptas lo que tienes, es en el momento en el que empiezas a luchar. Y ayer estuve con una amiga mía que tiene cáncer y se lo dije, digo, todavía no has aceptado que tienes cáncer. Cuando tú aceptes el cáncer, empezarás a luchar contra el cáncer. Porque estás todo el rato comiéndote la cabeza y rumiando, pensando todo el rato por qué me ha pasado esto a mí. Y por supuesto hay que tener duelo. Y por supuesto que hay que llorar y hay que cagarte en todo y hay que pensar qué mierda de vida y por qué me ha pasado. Por supuesto, nadie te dice que no lo hagas. Pero una vez que lo has hecho y que has llorado todo lo que tienes que llorar, a partir de ahí ya deja de quejarte y enfréntate con lo que tienes. Y creo que eso es aceptación. Hay que aceptar las cosas y a partir de ese momento empezar a luchar. Y es la única manera de ganar la batalla, porque si no es muy, muy complicado, ¿no? Gran lección, More. Y yo añadiría que no solo te ha hecho seguramente más empático con tu hijo y con su bienestar, sino también con el bienestar ajeno, ¿no? Y me imagino, porque no lo hemos hablado nunca, pero quizás por esa mayor sensibilidad que participas en tantas ONGs y fundaciones, intentas ayudar en general a personas que no son de tu familia, ¿no? Es que, fíjate, te va a parecer mentira, pero cuando nosotros tuvimos a Marcos, lo primero que hicimos fue empezar a hacer chistes de Marcos, porque tenía síndrome de West. Entonces, porque yo creo que fue un mecanismo de defensa, ¿no? Estábamos tan jodidos que necesitamos hacer chistes, ¿no? Pero luego, enseguida me di cuenta de lo afortunado que era. ¿Por qué? Porque buscamos el mejor cole que había, o que nosotros pensábamos de parálisis cerebral, y se llama Bobat. Y entonces miro la calle y digo, me suena mucho esta calle. Estaba a 500 metros de donde yo ya vivo en Madrid. Tú fíjate, o sea,
tengo la desgracia de tener un niño con parálisis cerebral y la suerte, inmensa suerte de que tengo aquí esto. Tengo una casa lo suficientemente grande como para que venga una chica interna a vivir con nosotros y a ayudarnos con Marcos. Tengo la suerte de poder pagar a esa chica. Tengo la suerte de poder poner una rampa en mi coche y comprarme un coche grande. O sea, económicamente nosotros vamos bien. Entonces, para mí era una obligación portarme bien con toda esa gente que no tenía esa suerte que teníamos nosotros. Entonces, a nosotros nos ha unido mucho como matrimonio, que eso es una cosa muy importante. Cuando tienes una carga de este tipo, porque es una carga, no nos olvidemos, muchos padres huyen. Esto es una estadística, ¿eh? O sea, aquí no es una cuestión de género, pero la mayoría de las cuidadoras suelen ser las madres. Y a nosotros, contrariamente, nos ha unido. De hecho, cuando nació Marcos, nuestro matrimonio estaba, no voy a decir que estaba mal, pero digamos que estábamos en una época, no era una época feliz, ¿vale? Bueno, pues nació Marcos y nos unió mucho más. Entonces, yo siempre he pensado que tengo mucha suerte y por eso me gusta tanto ayudar, porque cuando tú te sientes muy afortunado y cambias tu marco de referencia y ves otras realidades, todavía te sientes más afortunado, todavía te sientes que tu vida realmente es muy sencilla, ¿no? Yo, por ejemplo, este libro dono todo a una asociación que hemos montado que se llama Iluminando Caminos y nos dedicamos, la historia es muy chula, ¿no? Yo conocí a una niña que se llama Hadisha a través de un artículo del Mundo, de Pedro Simón, donde decía que había una estudiante universitaria que estudiaba con 2 abrigos, con velas, porque tenía frío, porque tenía 3 horas de luz y con una linterna y bueno, unas condiciones tremendas y atravesando un descampado. Entonces me impactó tanto que me fui a la Cañada Real a conocer a esta chica y la contacté a través de la ONG y le dije, te voy a cambiar la vida, porque me parecía una obligación. Es decir, para mí era muy sencillo cambiarle la vida a alguien dedicándole un poquito de tiempo. Al final, ¿qué ha pasado? Que esa familia ha salido de ahí. De hecho, hay un montón de historias tanto de ella como del hermano que se llama Adil. Están viviendo en Vallecas, en un piso muy humilde, pero tienen luz eléctrica, tienen agua. Tú fíjate qué cosas... Sí, de cosas básicas que seguramente básicas, no valoramos, ¿no? Y que para ellos son una nueva vida, ¿no? Bueno, yo a la semana de estar viviendo allí, la hermana pequeña, que se llama Galia, oye, ¿qué tal? Dice, es que tengo un Mercadona al lado y tengo un Alcampo. O sea, le parecía como una fiesta. Porque claro, de salir a un descampado en Valdemingómez, donde hay humo radioactivo, o sea, radioactivo cancerígeno, y de repente sales y hay un parque y hay niños jugando. O sea, tú fíjate qué suerte tenemos los que vivimos en el primer mundo. Entonces, yo creo que es muy importante ayudar y fíjate, hay una cosa que yo le digo a mucha gente, hay mucha gente que por lo que sea tiene mucho dinero y está preocupado por preocupaciones mundanas, ¿no? Quiere conseguir más dinero, digamos que es lo que ha mamado, ¿no? Pero no son felices y siempre les digo, ayuda. Ayuda es el camino para ser feliz. Ayuda, de verdad. Sí, eso lo decían ya los sabios clásicos y la ciencia reciente lo confirma, ¿no? Que ayudar a los demás nos hace más felices. Absolutamente. Sí. Oxitocina en vena. Libro de Paul Sack, que es muy recomendable. Exacto. Bueno, y un último concepto que leí en tu libro, que no conocía el término, dices que tienes un onirograma, que es una especie de lista de sueños por cumplir. Y la última pregunta sería, ¿cuál te gustaría que fuera el próximo que cumplas? Pues mira, hay primero un truco para la gente, ¿no? Cuando tú haces un onirograma, que es una lista de sueños, yo digo que hay que hacer una cosa que se llama toggle list. Toggle list es como estas listas que tienes en Notion o en Evernote y que de repente das a un triangulito y se esconde la lista, ¿no? Muestra solo un sueño, porque si ves todos a la vez no vas a hacer nada. Entonces ponte solo uno. Entonces, ¿qué te diría? Pues mira, acabo de cumplir el del libro, que me parecía muy difícil volver a escribir otro libro. Y ahora tengo un proyecto que creo que es el que voy a sacar. Bueno, creo no, es el que voy a sacar, es mi gran proyecto. Voy a hacer un podcast con público en directo. Esto es una primicia absoluta, no se lo he contado a nadie, ¿vale? Pero yo llevo, no porque del podcast de moda y todo el mundo tenga un podcast, ahora mismo hay más podcasts que habitantes en el planeta, lo sé, pero yo llevo toda la vida entrevistando. Entonces, igual he hecho 500 entrevistas en mi vida. O sea que estoy muy acostumbrado a entrevistar, ¿no? Y voy a hacer un podcast con público, con unas 300 personas de público en directo. Y eso sí va a ser diferencial porque a mí me gusta mucho cuando entrevisto a alguien que haya bulle, que la gente se ría, que se lo pasen bien, que el invitado esté a gusto. Y voy a contar historias. Digamos que la premisa es gente que mola. Gente que mola, ¿qué significa? Pues que me da lo mismo que sea un amigo famoso, que tengo muchos, a ser alguien que sea totalmente desconocido, pero que tenga cosas que contarme. Mira, te voy a contar una historia de ayer. Ayer me escribe un chico que se llama Ángel, que trabaja de barrendero en Málaga. Y entonces me dice, oye, te sigo mucho a ti y a Irra y quiero contarte mi historia, soy barrendero,
pero escucho podcast todos los días, unas 7 horas y media durante mi curro. Y de repente dije, este tío es un crack, a este tío hay que entrevistarle, porque él hace páginas web, es experto en SEO, en e-commerce, y quiere sacar adelante a su hija que tiene 18 meses. Y yo dije, este es el típico tío que hay que entrevistar, porque primero, no le da vergüenza decir que es barrendero. Me metí en su LinkedIn y pone que es barrendero y es especialista en SEO. Es un tío que quiere mejorar en su vida, es un tío que se forma durante su jornada laboral, que lo puede hacer perfectamente. Yo dije, estas son las historias que hay que contar. A mí me encanta este tipo de gente, porque es la gente a la que yo admiro y la gente que realmente me inspira, lejos de figuras famosas y demás, ¿no? Qué bueno, pues oye, por ello, con ganas de ver ese nuevo proyecto, More, que tienes herramientas y talento de sobra para lograrlo. Y nada, con esto nos despedimos. Se me ha pasado volando, de verdad. O sea, me he quedado ahora mismo, por favor, los que estéis escuchando el podcast, tenéis que decirle en los comentarios a Marcos, quiero que vuelva este tío. Es que me he quedado a medias, o sea, me he quedado absolutamente. Lo sé. Sé que podemos hablar por horas, así que dejadnos, por favor, ese comentario si queréis que vuelva More, que hay mucho más conocimiento que sacarle. Pero de momento lo dejamos aquí. Un placer como siempre y seguimos en contacto. Oye, un placer. De verdad. Un abrazo. Chao, chao.